A mí me va a tocar hablarles sobre el sistema financiero. Y efectivamente el sistema financiero, al igual que el resto del país, al igual que el resto de la economía, ha estado muy golpeado, pero como dijeron recientemente, ha sido muy incomprendido. Una de las cosas más importantes para lograr verdadero crecimiento es lograr ese trasvase de fondos de quienes les sobra a quienes les falta. Y ese es el rol central del sistema financiero, intermediar, no es otro. Entonces, cuando uno piensa en el rescate y la construcción de un país, esa canalización de fondos no solamente es indispensable, sino totalmente necesaria. Y para que esa abstracción de ese mundo que deseamos y que realmente merecemos sea posible, hay que darle también un sentido de realidad. Y es por eso que es importante que veamos dónde estamos para luego pensar hacia dónde van las tendencias financieras mundiales y hacia dónde queremos apuntar, para luego identificar esos elementos nodales en la ruta de la transformación que nos permitan verdaderamente lograr el objetivo, que no es otro que ese país productivo en el cual logremos un desarrollo, pero un desarrollo armónico e integral que permita lograr los objetivos centrales de todo ser humano, que son verdaderamente la libertad con responsabilidad en la dinámica social. Y entonces, ¿dónde está ese sistema financiero? Pues bueno, el sistema financiero no se teje en el vacío, sino que se teje en esa realidad que estamos viviendo y que podemos sintetizar con la palabra colapso. El colapso en Venezuela se ha visto o lo vivimos a nivel multidimensional. Vemos colapso en el plano institucional, económico, político, social, tecnológico, ecológico, ético, moral, y si se le ocurre una nueva arista, de seguro también la va a ver desde esa perspectiva. En el plano económico y a nivel doméstico, pues hay dos variables que alertan de la crisis humanitaria. Una definitivamente es la hiperinflación y por supuesto la falta de producción, la depresión económica en la que estamos sumidos. Pero a nivel internacional tenemos la pulverización de nuestra moneda nacional y por supuesto una incapacidad para honrar nuestros compromisos internacionales. En el medio pues tenemos un desmantelamiento de las cadenas productivas y por supuesto su desconexión de las cadenas globales de valor. Obviamente eso son simplemente algunos tips para resumir la realidad que nos acompaña. Y definitivamente todos sabemos cómo llegamos aquí. Esto no es sino el resultado, esto no es producto de un sino del cual no nos podemos salvar, sino es el resultado de un modelo, un político ideológico y que podemos decir que tres de sus características básicas son su afán de desinstitucionalizar, el desdén por los equilibrios macroeconómicos y, por supuesto, canalizado a partir de un conjunto de políticas de intervenciones y controles que ha asfixiado cualquier dinámica económica. Pero como no es un sino irremediable, un cambio de rumbo definitivamente puede generar dinámicas totalmente contrarias, positivas y recuperadoras de la economía. Y el estado del sistema financiero del cual estamos hablando, pues responde a esa realidad. Es decir, basta ver la depresión económica y este conjunto de elementos que ha vivido de controles, de regulaciones, basta ver las carteras crediticias, las tasas subsidiadas y negativas a la que ha tenido que funcionar el sistema, para darnos cuenta que en vez de un sistema financiero potente, lo que tenemos es un sistema financiero contraído, sumamente pequeño y que cuando uno lo valora está alrededor de los 200 millones de dólares. Eso significa que no tienen la capacidad de intermediar ni de financiar cualquier inversión respetable y eso implicaría continuamente incrementos patrimoniales.
que al no poder hacerse en este entorno tan inseguro, pues simple y llanamente implica que no puedes realmente financiar una inversión importante sin afectar los límites de concentración crediticia. La realidad es que este conjunto de intervenciones lo podemos ver, tan solo ver el balance de los bancos, vemos cómo están los créditos, cómo están los títulos valores, y no importa la creatividad con la cual manejemos la contabilidad, sobre todo a nivel patrimonial, tarde o temprano esto tiene su límite. La realidad es que el sistema, si bien está estable, y eso hay que reconocerlo, también está sumamente frágil. Todos los estudios y todos los ejercicios de stress testing que podamos realizar a partir del análisis tanto de los activos como de los pasivos nos muestra la sensibilidad y la vulnerabilidad patrimonial y la sensibilidad al riesgo crediticio. Entonces, mientras Venezuela ha estado en este proceso de encogimiento y de asfixia a todo el sistema financiero, el mundo ha seguido su curso y ha seguido su curso generando transformaciones sumamente importantes. No todas son una panacea, algunas son muy críticas, otras señalan puntos a revisar por parte del sistema financiero internamente, pero si las pudiéramos resumir, diríamos que la desregulación, la desintermediación y la desmaterialización son tres elementos troncales de esas transformaciones. En primer lugar, de todo lo que tiene que ver con desregulación, hemos pasado de un mundo de controles a los resultados a un mundo de armonización de regulaciones por vía de mercado y con participación pública y privada, tratando de que la dinámica que generen sea virtuosa y no perversa. Entonces, ese proceso de liberalización ha tenido sus puntos críticos, pero igualmente ha permitido la incorporación de un conjunto de innovaciones al sistema. Todo lo que tiene que ver con desintermediación se refiere a la participación sobre todo de los mercados bursátiles en la oferta de fondos para la inversión productiva. Ya no solamente dependemos de la banca, el mercado de valores, la titularización de infinidad de instrumentos está en el tapete y por supuesto la presencia de fondos de inversión colectiva en la cual hay una digamos, una diversidad muy grande de quiénes son los actores finales que están presentes en esos fondos, de forma tal de que cuando hablamos de un gran fondo de inversión, el inversionista final o el titular final de ese dinero puede ser simplemente un trabajador que ha colocado su inversión por pensión en esa institución. Entonces, ya no es que quienes invierten en bolsa son quienes tienen grandes capitales. Ahora, pequeños ahorristas, a través de estos nuevos instrumentos, pueden participar de las dinámicas del mercado bursátil también. Y por supuesto, este proceso de desintermediación y liberalización de los mercados no implica que no se insista en los estándares de intermediación financiera y cuya regulación es mucho más compleja hoy en día que lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Y finalmente, la sintonización del sistema financiero con la era digital, la era del talento o la cuarta revolución industrial, según cada quien la quiera identificar. Hoy en día, las transacciones móviles, electrónicas y a través de plataformas virtuales pasan a ser la norma y no la excepción, y han permitido inclusive a zonas muy vastas, anteriormente excluidas del sistema financiero global, participar del mismo. Entonces, las tendencias que hoy en día observamos son la presencia de nuevos actores, tanto desde el punto de vista de los oferentes como de los clientes, con presencia muy relevante y atención a los llamados millennials,
nuevos mecanismos, nuevas estrategias, nuevos medios de pago y donde destacan las fintech, las monedas digitales y las plataformas tipo blockchain distribuidas y con tracking de todas las transacciones para evaluar su eficiencia en costos y en transparencia. De forma tal que cuando pensamos cómo será una entidad financiera en el futuro, en vez de imaginarnos un inmenso edificio y un señor bien gordito con un puro en la boca, como antiguamente era la imagen de los financistas, hoy en día pensamos en una entidad financiera global de bajo costo, multiservicio, digital, con acceso móvil, por dispositivos vestibles, desde los que llevamos en los lentes, los Bluetooth, o en los relojes, o los Body Activity Trackers, y obviamente la inversión la va a conocer a partir de un análisis por inteligencia artificial de todas las actividades que nosotros hagamos. La imagen de ese gran financista, lo más seguro que sea en traje de deportista y con alguna perspectiva ecológica o quizás visitando un museo. La cuestión es que hoy en día tenemos una imagen del financiamiento global muy distinta al tradicional y obviamente esos cambios generan oportunidades, pero también riesgos que hay que atender. No hay panaceas, no hay almuerzos gratis, pero es la nueva realidad y es a ella a la que hay que apuntar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos sintonizamos con ese entorno financiero global de donde estamos, de donde estuvimos y donde hemos quedado? Y teniendo presente claramente que no sabemos todavía cuál es el día D+1 cuando vamos a empezar. Por lo tanto, desconocemos en este momento cuáles son las condiciones iniciales. Al no conocer las condiciones iniciales, no podemos dibujar totalmente la ruta, pero sí podemos establecer claramente cuáles son esos principios, esos elementos nodales que debe tener presente ese sistema financiero para potenciar nuestro objetivo, que no es otro que un país productivo que fomente el desarrollo armónico e integral de su ciudadanía. En ese sentido, vale la pena insistir en la importancia del sistema financiero. Y en primer lugar, quiero señalar que el sistema financiero es pieza angular del crecimiento. Sin un sistema de intermediación adecuada, es muy difícil que un país realmente pueda crecer. La inversión se canaliza a través de los sistemas financieros y ella es la que nos potencia hacia el futuro. Pero para que ella aporte adecuadamente, tiene que ofrecer no solamente suficientes fondos, tiene que ofrecerlos en una forma adecuada, eficiente y con calidad. Entonces, cantidad, calidad, eficiencia son tres variables a considerar. Y por supuesto, todo eso de una forma que el sistema financiero logre no solamente su cometido, sino que a su vez el mismo sea firme y robusto para la canalización de ese crecimiento. Entonces, ¿cuáles son esos pilares de los cuales estamos hablando? Esos tres pilares son básicamente tres: estabilidad, inclusión e innovación. Cada uno de ellos hay que verlos tanto desde la perspectiva institucional sobre las transformaciones que en ellas hay que realizar, como de las políticas que se han de favorecer para que el resultado de las dinámicas sean virtuosas y positivas al crecimiento. Empecemos con la de estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad, muchos de nosotros pensamos en un punto de equilibrio. La estabilidad hace mucho tiempo que dejó de ser un punto de equilibrio o una foto. La estabilidad es una película, porque la economía es una dinámica y es además una dinámica no lineal. Por lo tanto, el espacio de estabilidad es como un atractor extraño, dirían los expertos en matemática. Es un espacio dinámico al que tenemos que tender y que tiene movimientos continuamente. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva, no como un punto, no como una foto, sino como una dinámica, una película.
Y naturalmente el Estado de Derecho, y para eso Juan Manuel Rafali ya nos habló de su importancia, es elemento indispensable. La fortaleza del Estado de Derecho es la institucionalidad clave de la cual les hablo yo, y obviamente desde el punto de vista económico, una variable troncal es el respeto a los derechos de propiedad. Y simultáneamente la importancia viene dada, o mejor dicho, si yo quiero estabilidad, que estabilidad a su vez desde una perspectiva institucional no es sino el proceso de reducción de costos transaccionales llevados cercanos a cero. Para yo lograr ese espacio, yo voy a necesitar un entorno macroeconómico estable. ¿Y por qué es importante la estabilidad? Porque la estabilidad es lo único que nos permite ampliar los horizontes temporales. Es lo que nos permite canjear la súbita ganancia en el corto plazo por la inversión del largo plazo. Eso en cuanto a rentabilidad de empresa. Pero es lo que le permite al trabajador ahorrar, y le permite al trabajador ahorrar y utilizarlo en el futuro. Y si la dinámica es estable, le será rentable el haber hecho ese ahorro. Basta ver nuestra realidad en estos momentos con hiperinflación para darnos cuenta que la inestabilidad que ella genera hace totalmente inapropiado el concepto del ahorro. Y si no hay ahorro, señores, no hay nada que intermediar, no hay sentido de acción para el sistema financiero. Entonces, la estabilidad es un concepto, es un pilar clave, no solo para el sistema financiero como tal, sino para la dinámica económica en general. Y más detenidamente para el sistema financiero, pues obviamente ella se potencia cuando logramos una regulación y supervisión efectiva, una capacidad para enfrentar los riesgos y, naturalmente, las eventuales crisis. Y cuando hablamos hoy en día de sistemas financieros, ya no solamente nos referimos a la revisión de qué tan bien están las entidades financieras, que era lo que definían los antiguos CAMELS o los enfoques microprudenciales. Hoy en día hablamos de cómo atender el riesgo del sistema, porque las entidades están todas conectadas, sea por sus activos, sea por sus pasivos, sea por sus dinámicas, y están conectadas a nivel local y a nivel internacional. El segundo elemento que es vital es el de la inclusión. Si la estabilidad es determinante para el crecimiento, la inclusión es lo que nos permite sostenibilidad, gobernabilidad, ampliación en el tiempo del proyecto presente. Entonces, la inclusión, nuevamente, insisto, en el fortalecimiento de los derechos de propiedad como uno de los elementos que se ha demostrado vital para este proceso. ¿Y por qué es determinante? Porque muchos de los proyectos y programas para reducción de pobreza atienden al estímulo del crédito. Pero si la persona no tiene activos titularizados que poner en garantía, se le dificulta muchísimo el crédito. Lo que nosotros estamos tratando con el concepto de inclusión es el verdadero acceso al sistema financiero. No es que simplemente te abran una cuenta y te paguen la nómina. No, eso es una parte necesaria, no cabe duda, pero claramente insuficiente. Acceder al sistema financiero implica entender cómo funciona, de ahí la necesidad de capacitar a la persona y entender cómo funciona el sistema. Pero sin derechos de propiedad, difícilmente vas a ir al banco a que te den en garantía a tu casita, a tu vehículo, a tu cualquier terrenito que tengas, un préstamo. Obviamente que hay sistemas de microfinanzas que han atendido esto sin activos de respaldo, pero la idea es de lograr una profundización financiera en toda la economía. Y en ese sentido,
cuando uno revisa los indicadores del Global Findex para el caso venezolano, ciertamente pareciera no quedar tan mal parada. Solamente que esos porcentajes que ellos indican borran o esconden lo empequeñecido que está la capacidad de compra que tiene el ciudadano, que ahí está dentro de los porcentajes. Y si el 73%, como indica allá, de los adultos puede tener una cuenta en una institución financiera, cuando vamos a los estratos más pobres o a los jóvenes, que son las nuevas generaciones, nos damos cuenta que esos porcentajes se reducen sustancialmente. O cuando vamos a revisar qué porcentaje de esa población puede tener un préstamo bancario, de ese 73% que dijimos antes, cuando vamos a ver quiénes piden prestado a un banco, no es más del 5%. Y todavía la población depende de los familiares o de un préstamo laboral. Y de ese préstamo laboral tenemos que excluir también a todas aquellas personas que no están en el sistema formal empleados. Y además quisiera insistir en una cosa en este tema. Todos hemos conocido de infinidad de programas y proyectos que tratan de dar a tasas subsidiadas ciertos montos a partir de organismos y programas públicos. Pues resulta que cuando vamos a analizar a los informales, nos damos cuenta que no van a pedir crédito allá, porque o el monto es insuficiente, o la cantidad de tiempo que tardan en dárselo es de exagerado, o la cantidad de papeles que le piden no pueden cumplirla. Entonces, no basta con tener una institución que dé dinero a monto, digamos, a tasas bajas o subsidiadas, porque eso no es acceso al crédito. Y al final, los informales terminan financiándose con agiotistas, prestamistas, y todos sabemos las tasas que les cobren, y a pesar de esa tasa les resulta rentable. Entonces eso ya nos está prendiendo una alerta de todo el costo que genera la documentación para la persona de bajos recursos. Y bueno, la innovación normalmente no se identifica como un pilar separado. Generalmente es un eje transversal que a los pilares troncales de una transformación deben ellos estar presentes. Sin embargo, es tal el nivel de desarrollo tecnológico y de cambio e impacto en el sistema financiero que yo he querido colocarlo por separado. Y en este sentido hay que nuevamente revisar cómo va a ser el marco regulatorio en un sistema financiero que tiene un peso, que tiene mucho peso, por ejemplo, de las empresas de telecomunicaciones. Y ahí entonces tenemos que balancear cómo va a ser ese sistema con presencia de ellas. Y por supuesto, cómo va a ser el respeto al acceso de la información pública, pero también a la protección de los datos personales. Entonces, esos son elementos nodales a revisar desde el plano institucional, pero simultáneamente tenemos que incidir en todas aquellas políticas que tienen que ver con el desarrollo de servicios básicos. Es decir, no podemos hablar de una banca digital si se nos cae internet, o no podemos hablar de dispositivos móviles conectados a la web cuando no hay telefonía, y así sucesivamente. Entonces, la parte de los sistemas de telecomunicaciones resulta vital para las finanzas del futuro. Y en este momento vale la pena insistir en el diálogo necesario entre las empresas innovadoras. Generalmente son pequeñas empresas con jóvenes que tienen miradas hacia futuro y que conocen las nuevas tecnologías, y las grandes entidades financieras que por su naturaleza van más despacio y están asociadas a las regulaciones tradicionales. Ahí alianzas con universidades, centros de investigación y por supuesto el vínculo de todos estos nuevos actores debe ser un elemento troncal para que ello pueda canalizarse. Ya para finalizar,
quisiera insistir en varios elementos. El primero, el objetivo a la hora de revisar nuestro sistema financiero y proyectarlo como lo necesitamos es lograr un país productivo, inclusivo y proyectando la defensa de un ciudadano libre y responsable en su actuar. Y quisiera insistir también en rescatar la resiliencia, no solamente del sistema financiero venezolano, sino la que ha mostrado todo el empresariado venezolano. Se dice muy fácil, pero han sido 20 años de embates, de controles asfixiantes, y aquí están este grupo de empresas, y en el caso financiero, entidades financieras, atendiendo a la ciudadanía. Pero hay que estar claro que cuando hay un proceso de cambio y estabilización, los sistemas financieros son claramente sensibles y hay que atenderlo con sumo cuidado porque no queremos que una transformación nos genere más problemas que los que ya tenemos que atender. Y como el eje central de todo sistema financiero es la confianza, y la confianza es la que soporta una moneda, y la moneda nacional está pulverizada y aún no sabemos cuándo es el día 10 más 1, pues cuando ese día D más 1 sea, empezaremos a abrir unas puertas y veremos con qué nos encontramos, cuánto de reserva, cuánto de verdad puedo salvar mi moneda, podré salvar mi moneda o rescatar la confianza del inversionista para mi país productivo, será muy costoso y tendré que plantearme otra proyección de sistema financiero. Esas condiciones iniciales no las tenemos ahora, pero sí creo que podemos seguir planteándonos ese cambio a un sistema financiero con los 3 principios con los que conversé, o que les conversé a ustedes: el de estabilidad, inclusión e innovación para la ciudadanía. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a la profesora Sari Levy Carciente. Nos quedamos entonces con estas tres pilares para la reforma o para la fortalecimiento del sistema financiero venezolano, de estabilidad, inclusión e innovación. Yo quisiera mencionar 2 cositas muy breves sobre el tema del sistema financiero o las finanzas en el mundo popular. Es realmente fascinante. En los últimos 10 años, a través de unas instituciones que no voy a mencionar para no rayarlas, han tenido la inmensa gentileza de ponerme a participar con ellos en el desarrollo de productos para sectores populares, y de verdad que el mundo, sobre todo de innovación, de las finanzas en los sectores populares y cómo eso puede ser una palanca de desarrollo y de superación de la pobreza, es realmente importante. Sin embargo, bueno, además de todos los problemas macroeconómicos que afectan al sistema, todavía nos falta muchísimo por mencionar. La profesora mostró allí unas cifras muy buenas sobre temas de inclusión. Yo simplemente las voy a complementar cuando esas cifras de inclusión del sistema financiero, básicamente con posesión o con apertura de cuentas, ciertamente esas son las cifras cuando usted pregunta, obviamente, sobre la utilización de instrumentos financieros. Eso cae a los porcentajes que mencionaba la profesora, de 5%, algo así, pero todavía cuando vemos por estrato social y por género, vemos que las brechas son enormes. De ese 77% más o menos de personas que dicen tener algún tipo de instrumento financiero, cuando vamos a mujeres de sectores empobrecidos, eso baja a 20%. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en un sistema de compensaciones o de subsidios directos para hacer la transición del país improductivo que tenemos hoy al país productivo con reglas estables hacia el mañana, vamos a necesitar hacer transferencias directas muy importantes a una parte importante de las familias del país, y además hay que dárselo a las jefas de hogar o a las mujeres, porque evidentemente el dinero que va a una mujer con toda seguridad va al hogar, no igual en el caso de los hombres.
imagínense ustedes si solamente el 20% de las mujeres de los sectores populares están bancarizadas, pues entonces es una brecha de inclusión que debemos subsanar.